bien, ya vi por ahí que te andaba ayudando Laurita. Oh, Lau, muy Sí, bien. gracias, padre. Hola, Peter. Hola, padre, ¿cómo estás? Hola. Gusto en verte otra vez. Qué bueno, ya andamos por aquí otra vez Qué bueno, bienvenido. dando lata. Cuando ya no andemos, ya mal síntoma. ¿Cómo le fue, Fray? ¿Descansó? De, perdón, ¿Cómo le fue? ¿Descansó? sí, haciendo adobes, pero sí Ah, descansé. bien, bien. Qué bueno. A ver, aquí está ya alguien más. Pase bien, pase bien. A ver, está alguien más aquí en Galaxy. Ah, Brenda, Así bien, Fray. pase bien. También ya está por acá. ¿Quién más? ¿Alguien más? Por ahí ya están. Bueno, pues vamos mientras. Ya está por ahí. Ahora Vicky. Hola, Fray, ¿cómo estás? Bien, adiós, gracias. Jaime también se acaba de conectar. Espero que ya está por ahí. Ya casi se oye. Todavía no se oye bien, pero ahí está ya. Hola, Jaime. Hola, padre. Bueno, pues vamos mientras se reúnen los demás. También entonces regresamos a nuestras charlas. Bienvenidas hermanas, hermanos que nos siguen por Face, por YouTube. Retomamos ya esta semana, después de 2 semanas que no tuvimos la charla, hoy la retomamos. Y la retomamos con el tema de ayer. Ayer fue un día muy especial para toda la iglesia, pero especialmente también para las franciscanas y franciscanos, por el llamado perdón de Asís o indulgencia de la porciúncula, que cada año, el día 2 de agosto, esta indulgencia es ganada por muchísima gente. Así que ese va a ser el tema. También recuerden ustedes el fin de semana tuvimos el domingo 31 la fiesta o la celebración es domingo y no la pudimos hacer, de San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas. El 31 fue la fiesta de San Ignacio. Eh, pero hoy nos vamos a centrar, como les decía, para que tengamos una idea más, diría yo, más clara, más precisa de esto que es la indulgencia de la porciúncula. Hace un año lo tocamos también el tema, pero no está por demás cada año ponerle alguna otra cosa diferente para esto. Bien, lo primero, recuerden ustedes, esto de las indulgencias es un terreno que cuando se trata y sobre todo cuando se toca el siglo XVI, también la Edad Media, pero sobre todo el siglo XVI, siempre levanta polémica. ¿Por qué? Porque recuerden que fue en este terreno de las indulgencias donde también surgió Lutero, que no estaba de acuerdo, Lutero y otro gran número de personas que no estaban de acuerdo con lo de las indulgencias. ¿Por qué? Porque las indulgencias implicaban ya desde la Edad Media que tú ibas a pedir una indulgencia, pero no que te costara exactamente tanto, pero sí se te pedía una limosna adecuada, por así llamarla. Entonces, por eso es que este tema levanta siempre polémica. Fue por eso que ya estando el Papa Pablo VI como pontífice de nuestra iglesia, él elaboró este documento, esta constitución que se llama Indulgencia, la doctrina de las indulgencias, Indulgentiarum Doctrina, doctrina sobre las indulgencias o de las indulgencias. El Papa fue el que dice, hay que darle una revisada a esto, a ver cómo andamos en este terreno, y esa doctrina que se venía observando, que ya tenía algunos siglos como tal, había que darle una repasadita. Por eso fue que en el 67 se comenzó esta revisión y el siguiente año, 68, las Olimpiadas, ¿verdad? También ya se estaba
publicando este documento, pero con esta doctrina sobre las indulgencias ya revisada, puesta al día, diríamos, puesta al día. Y este documento del Papa comienza por decirnos lo que es una indulgencia. Y la indulgencia es, dice el documento, la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados que gana el fiel convenientemente preparado en ciertas y determinadas condiciones. Entonces, eso sería la indulgencia, ¿sí? La remisión ante Dios, el perdón ante Dios de la pena temporal por los pecados que hayamos cometido. Y esa la vamos a ganar, claro, pero cuando hay una preparación para esto y cuando se cumplen determinadas condiciones que el mismo documento va a señalar. Pero además, esta indulgencia, como se venía manejando y así se dejó todavía esta división, es indulgencia plenaria, total, absoluta, el perdón de todas las faltas, la remisión, o de un tiempo, por tantos años. Era como se venía manejando. Entonces, esto de dividirla, por así decirlo, en una indulgencia plenaria, total, completa, y luego una indulgencia parcial, se quedó. Una indulgencia plenaria, todo. Una indulgencia parcial, solamente una parte. ¿Cuáles son los requisitos de acuerdo al documento que hay que cumplir por parte de un cristiano, de un creyente, para poder ganar estas indulgencias? Los requisitos están muy bien señalados. Claro, lo primero, antes que otra cosa, es tener la disposición, querer, tener el deseo de querer ganar esa indulgencia. Porque lógicamente que si no hay este deseo en nosotros de querer ganar la indulgencia, pues entonces ya ni para qué dar los demás pasos. Pero teniendo ese deseo en nosotros, queriendo recibir, beneficiarnos de esa indulgencia, entonces los requisitos es, en primer lugar, la confesión, sacramento de la penitencia. De hecho, ayer aquí tuvimos confesiones, las dos misas, pero durante toda la misa. Fray Antonio confesó durante toda la misa de 12. Después de que acabó la misa, todavía seguimos hasta como a la 1:30. En la tarde igual, toda la misa de 6, todo lo que duró la misa, y después todavía hasta como a las 7:30. Todavía estábamos terminando. Fue, a Dios gracias, buena afluencia de gente. La segunda, una vez que estás confesado, la comunión, acercarte a comulgar. Ya te confesaste, ahora recibe el cuerpo y la sangre de Cristo. Y la tercera, una oración por las intenciones del Papa, que suele ser el Padre Nuestro y el Credo. Entonces, teniendo esto, nosotros podemos ganar la indulgencia plenaria, total. Si alguno de estos requisitos no lo cumplimos, entonces nuestra indulgencia no es parcial, será solamente, no será total, será solamente parcial, temporal, por así decirlo. Entonces no abarcaría todo lo que son nuestros pecados, sino solamente algunos. Ahora bien, la indulgencia, ¿a quiénes se concede? Bueno, pues se concede, hemos dicho, a los que la solicitan, a los que tienen ese deseo, pero además se concede no solo para ayudarnos a nosotros a lavar nuestras penas, los pecados, a que sean perdonados. No, no solamente nos ayuda. ¿Para qué más sirve esta indulgencia? Para motivarnos a realizar obras de misericordia, obras de piedad, de penitencia y de caridad. Especialmente y sobre todo aquellas obras, aquellos actos, aquellas acciones que van a contribuir al incremento de la fe y del bien común. ¿Por qué? Porque lógicamente que si nosotros actuamos confesando, comulgando, pidiendo por el Papa, porque quisimos que esa indulgencia nos aprovechara,
Bueno, ahora el paso que hay que dar es que también sirva para los demás. ¿En qué sentido? No en que nosotros podamos pasarle parte de nuestra indulgencia o te voy a dar la mitad de mi indulgencia. No, sino que nosotros nos sintamos también movidos para mover a los demás a la penitencia, a la caridad y más que nada a que la fe se consolide, a que el bien común se ponga de manifiesto, trabajar por el bien común, aunque no conozcamos a la gente. Cuando hay esto, entonces quiere decir que realmente la indulgencia está cumpliendo aquel fin por el cual o para el cual la Iglesia la ha concedido. Entonces, vean, aquí es aquí donde alcanza su dimensión comunitaria. La indulgencia no va a ser solamente algo meramente personal, sí personal por mis pecados, porque eso los he cometido yo, no los han cometido los demás, yo. Pero una vez que yo siento el perdón de sus pecados, entonces también me lleva a motivar a los demás a que cambien de vida, a que velen por el bien de los demás, a que se empeñen en trabajar por nosotros. Y eso es lo que lleva de ello también esta indulgencia. De modo que si nosotros, como mujeres y hombres de fe, no nos planteamos en serio, así con toda seriedad, un cambio de vida personal, familiar y social, si no tenemos esto en mente, como mujeres y hombres de fe, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que si no emprendemos también una lucha contra nuestro egoísmo para darnos a los demás, para luchar contra las injusticias de cualquier tipo, si no lo hacemos y nosotros decimos que hemos ganado la indulgencia, pero sin plantearnos esto, sin comprometernos en ese cambio personal, familiar y social, pues entonces quiere decir que no hemos entendido del todo el verdadero espíritu de la indulgencia que se nos ha concedido, que hemos ganado. Así que el cambio es fundamental, básico, para que alcance su verdadero sentido la indulgencia. Es eso, un cambio en nuestra vida, un giro a nuestra manera de vivir, un sentido nuevo o reforzar ese sentido. Ahora bien, ¿quiénes van a ganar esa indulgencia? Ya les decía al inicio, pues en primer lugar, hay que decir que en el terreno de las indulgencias nos movemos dentro de un terreno cristiano católico. Eso, cristiano católico. Porque los demás, aunque sean cristianos, los luteranos, episcopalianos y demás, pero ellos no todos aceptan las indulgencias. Nosotros sí, los católicos. Y entonces, ¿quiénes podemos ganarlas? Si estamos en este terreno de lo que es la Iglesia católica. Pues en primer lugar, los bautizados. Si estamos bautizados en la Iglesia, pues ya somos parte de la Iglesia católica, de la familia. ¿Por qué? Porque el bautismo nos hace hijos de Dios y nos hace hermanos de los demás. ¿Qué otro requisito también para poder ganar esta indulgencia? Que no estemos excomulgados, que no estemos fuera de la Iglesia, sino que seamos parte de la Iglesia, que nos mantengamos como parte de la Iglesia, aun si no llevamos una vida al 100% de acuerdo a las leyes de Dios, los mandamientos y de la Iglesia. Pero si no estamos excomulgados, podemos ganar esa indulgencia. Y lógicamente también, aquellos que se encuentran en gracia, que no necesitan confesarse, que se acercan a comulgar, que rezan por el Papa, obtienen esta indulgencia. Pero además, aquí debe de tenerse eso, la intención de ganarla. Y un compromiso de cumplir con lo que se prescribe. Si no estás en gracia, confesarte, comulgar, orar por el Papa. Pero lo que decíamos al inicio también, ese deseo de querer obtener la indulgencia que la Iglesia ofrece. Así que ahí va esto. Ahora bien, esto era como una plataforma, diríamos, a partir de la cual vamos a poder entender mejor la indulgencia de la porciúncula, conocida también para todos nosotros como el perdón de Asís.
¿Por qué? Porque ya desde ese año en el 67, siglo pasado, y que se hizo esta revisión de la doctrina sobre las indulgencias, y luego en el 68 que se publicó ya la Constitución debidamente revisada, esta indulgencia de la porciúncula, el perdón de Asís, es de las pocas indulgencias que quedaron después del Vaticano II. Algunas otras indulgencias que nosotros conocemos y que podemos ganar también, de hecho, casi todas las ganamos, son las del Viernes Santo. Y también cuando el Papa imparte la famosa bendición Urbi et Orbi, de la ciudad para todo el mundo, de la ciudad de Roma para todo el mundo, para todo el orbe. Entonces, también se gana esta indulgencia plenaria. Y dentro de estas pocas indulgencias plenarias que quedaron, se cuenta esta, la del perdón de Asís, la porciúncula. Aquí ustedes ven si regresas, por favor, en la anterior, vean, esa es la porciúncula, la iglesita. Estos muros que están a un lado son la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles. Quienes hayan tenido la oportunidad de estar en Asís y en Santa María de los Ángeles, que es el pueblo, alcaldía, pues, esta es muros blancos, columnas, esas son la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, que en el siglo pasado también, no antepasado, por el 800 tantos, no recuerdo exactamente, 864 por ahí, un terremoto prácticamente echó abajo todo el techo de la basílica. Y esta cúpula, la que guardaba la porciúncula, fue la única que quedó. No se cayó. Esa, la que protegía y sigue protegiendo la basílica, se quedó. Esa no se vino abajo el techo. La cúpula, la bóveda, esa no se vino abajo. Entonces, parece ser que Francisco, que quería muchísimo esta iglesita, ha de haber intervenido para que no se viniera abajo y cayera todo encima de la iglesita porque lo hubiera deshecho. Muy bien, vamos entonces a seguir. Bien, la porciúncula es la pequeña iglesia que antiguamente estaba prácticamente en despoblado. Alrededor había una especie de bosque. Por allí pasa cerca el llamado río Ribotorto, río torcido, que va así, ¿verdad? Por allí vivieron un tiempo los hermanos y después ya San Francisco pidió a los monjes benedictinos, porque ellos tenían varias capillas, entre ellas esta que Francisco restauró con sus propias manos, pero no quería tener nada propio, así que fue a pedírsela a los monjes, que sí le podían permitir vivir en esa pequeña iglesia. Los monjes sí le permitieron, pero dice, no la quiero en propiedad, me la rentan. Ya les había comentado, recuerdo, el año pasado, y para que esto no se olvidara, cada año el guardián de la porciúncula, con otros hermanos, como un gesto simbólico, van a la abadía benedictina más próxima con un cesto de pescados a pagar la renta anual, simbólicamente, de esta pequeña capilla. ¿Sí? Esta pequeña capilla, Francisco, aunque la quería muchísimo, pero dice, no la quiero en propiedad, es de los monjes, pero les voy a estar pagando con pescados de ahí el río. Claro, ahora ya el río no se pesca, pero de allí del río Ribotorto pescaban para llevar la renta. ¿Y cómo conocemos que esto de la porciúncula, lo de la indulgencia? Porque hay un documento del obispo de Asís de aquellos tiempos, del 1310, inicios del siglo XIV, donde se nos relata cómo fue que se llevó a cabo esta petición y concesión de la indulgencia a Francisco por parte del Papa. Según este documento, necesario de 1310, casi un siglo después, pero es un documento que avala y que esta indulgencia, pero que también la tradición lo comenta. Según este documento, un día que San Francisco
en 1216. Ese mismo año murió el Papa Inocencio III y no tardó mucho en que fuera elegido el Papa Honorio III, sucesor del Papa Inocencio. Y se presentó a la curia papal, que en ese tiempo no estaba en el Vaticano. Estaba así la iglesia de San Pedro, una iglesia que se había construido desde tiempos de Constantino, pero donde el Papa, digamos, la curia papal antes del Vaticano actual en San Pedro, que es del siglo XVI, estaba en San Juan de Letrán. La Basílica de San Juan de Letrán era la curia papal. Allí los papas despachaban todos los asuntos, allí vivían. Así que en San Juan de Letrán, San Francisco se presentó en 1216 para hacerle la petición de la indulgencia. ¿Por qué? Porque San Juan de Letrán era entonces el lugar donde residían los papas, en Roma, pero en la basílica, en la actual basílica de San Juan de Letrán, que se conserva y se conserva muy bien todavía la basílica, que durante algunos siglos fue la curia papal. Bien, ¿qué fue lo que pasó allí? Cuando San Francisco se presentó en 1216 ante el Papa Honorio III. Vean, son 10 años antes de que él muera. Francisco va a morir en 1226, 1216, 10 años antes. ¿Qué es lo que va a pasar? A ver, vamos a ver. En la lámina que sigue, vamos a ver, dice, la noche anterior de que Francisco se presentara ante el Papa, dice el documento, estaba en oración y se le aparecieron Cristo y María, su madre, rodeados de ángeles. Ustedes ven aquí la lámina, angelitos arriba, angelitos abajo, y Cristo y María, solamente los dos. Entonces, dice esa noche que se le aparecieron, que él estaba en oración. Francisco, por así decirlo, aprovechó, como quien dice, ¿verdad? Bueno, ya que están los dos, qué bueno que están los dos, ¿verdad? Porque tengo por aquí algún pendiente y ya que estaban allí en oración y que estaban los dos y rodeados de ángeles, entonces, ¿cuál es la petición que va a hacer? Vean lo que le va a pedir Francisco. Francisco le dijo, Cristo, ¿sí? Pídeme lo que quieras, algo que sea para salvación de los hombres, pero también para gloria de Dios, o al revés, primeramente para gloria de Dios y salvación de los hombres. Pero pídeme lo que sea, lo que quieras, con tal de que sea para gloria de Dios y para salvación de todo el género humano. Como ven, siguen ahí los ángeles, Cristo y María, y esto fue lo que Cristo le dijo a Francisco. Te ruego, después San Francisco, aprovecha. Como les dije, aprovecha que están los dos, ¿verdad? Te ruego, respondió Francisco, concedas una indulgencia a cuantos visiten esta iglesita, esta pequeña iglesia. Dice el documento, ¿verdad? Muy tiernamente, diría yo, que María, que está oyendo la petición y viendo a su hijo, dice, inclinó la cabeza, como diciendo, merece, ¿verdad? Merece que se lo concedas. ¿Verdad? Como todas las mamás. Acuérdense, cuando nosotros, papá, algo no quería darnos, si era un papá muy estricto, ahí vamos, mamá, ándale, dile a papá que esto, pero aquí es mamá a su hijo. Y lógicamente su hijo no lo iba a negar. Pero entonces, según el documento, es eso, ¿verdad? Concédeme, Señor, una indulgencia para quienes visiten esta. Y María, que estaba oyendo todo aquello, se inclina para ver esto. Si nos pasa la lámina anterior, creo que se aprecia un poquito mejor esto de inclinar vean, sí, ¿verdad? Un poquito así hasta voltea. Vean aquí en la lámina está volteando la Virgen hacia Cristo y una de sus manos hacia abajo también, como dice, hijo, lo que está pidiendo, pues yo creo que sí vale la pena. Bueno, son mis ideas, ¿verdad? Pero es eso, ¿sí? El documento dice, María se inclinó, así como para decir, estoy de acuerdo en esto que está pidiendo. Bien, entonces, es esto la oración que hace Francisco, la visión que tiene, lo que le dice Cristo y la petición de Francisco. Que todos los que visiten esta pequeña iglesia, ¿sí?
puedan ganar la indulgencia. Y María estuvo de acuerdo con aquello. Entonces dice, Jesucristo le ordenó a Francisco, bueno, pues ya te lo concedo, pero entonces ahora tienes que presentarte ante el Papa, ¿sí? Tienes que ir ante el Papa. Y Francisco, pues, llegó ante el Papa y ¿qué fue lo que le dijo? Le contó brevemente lo de la porciúncula, porque el Papa, pues, todavía no la conocía. Yo no sé si llegó finalmente a conocerla, pero dice, hace años yo reparé una iglesia, reconstruí una iglesia allá en el Valle de Asís, una iglesita dedicada a Santa María de los Ángeles. Es muy pequeña, pero ahora le pido, santidad, que quienes visiten, quienes puedan visitar el día de su dedicación, acuérdense, ¿qué es la dedicación? Cuando una iglesia queda consagrada y también se nombra algún patrón para esa iglesia. Entonces la dedicación de la iglesia es el día en que es dedicada para el culto y que se le asigna un patrón. Ese es el día de la dedicación. Entonces dice, yo quiero, ojalá me considere su santidad, que quienes visiten en su dedicación esta iglesia puedan obtener la indulgencia, pero sin la necesidad de tener que dar alguna ofrenda, porque era lo típico. También vas a una indulgencia, pero esa indulgencia no que vaya a costar, porque lógicamente que no tienen precio, pero sí se pedía una ayuda y no una ayuda pequeña. Entonces Francisco, pensando en toda aquella gente pobre de los alrededores de Asís, pues para que estos pobres a veces apenas les alcanza para el pan, y ahora tener que pagar por una indulgencia, pues va a estar medio en chino que puedan obtenerla. Y por eso él insiste en eso, que puedan obtener esa indulgencia, pero sin la necesidad de ofrecer algo por ella, sin ninguna ofrenda, que puedan obtener esa indulgencia. El Papa dice el documento, dice, bueno, sí, pero es que esto hasta hoy no se acostumbra a hacerlo así. Siempre se concede la indulgencia, pero también siempre se pide una ofrenda por parte de quien la solicita. Y finalmente, vamos a ver en la siguiente lámina cómo es que el Papa va a querer concederla. Acuérdense lo que habíamos dicho antes. Cuando es indulgencia plenaria, es de todo. Los pecados, por todo el tiempo que merecen la pena. Pero también es parcial. Acuérdense, cuando no se cumplen algunos de los requisitos, también es parcial. Por tantos años, una indulgencia. El perdón de la pena que merecen mis pecados se me perdona por tantos años. Y por eso el Papa le dice, bueno, pues mira, ¿de cuántos años quieres la indulgencia? ¿Por cuántos años? Y Francisco, cuando dijo esto, como que sacó de balance al Papa. Su santidad, yo no quiero años, sino almas. ¿Por qué? Porque yo deseo es que todos los que visiten, todas las que visiten esta capilla, confesados y absueltos de sus pecados, queden libres de toda culpa y pena en que incurrieron por sus faltas. ¿Por qué? Porque toda pena, todo delito, todo pecado, también cuando incurrimos en ellos, cuando los cometemos, pues también nos hacemos reos de algunas penas. Entonces, no, yo quiero que queden libres de toda culpa y de toda pena ese día cuando vengan, pero debidamente confesados y absueltos de sus pecados. Si cumplen con esto, que queden totalmente libres de toda culpa y de toda pena en la que hayan incurrido por sus faltas, por su fragilidad. Esto el Papa lo escucha atentamente y dice el documento, se queda pues un buen rato, ¿verdad? Resolviendo cómo voy a hacer con esto. Y vean la respuesta que él va a dar, que es la que tenemos enseguida. Es demasiado lo que pides, le dijo el Papa, porque hasta hoy pues no, nadie ha pedido esto. ¿Por qué? Porque ya saben que pedir una indulgencia implica una ofrenda y una buena ofrenda. Hasta hoy no se ha hecho así.
Francisco dice, bueno, si de algo sirve su santidad, yo no lo estoy pidiendo esta indulgencia por cuenta mía, por impulso propio, no, sino de parte de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que me envió ante su santidad a hacer esta petición, a solicitar esta indulgencia. Ciertamente yo también lo deseo, pero es Él el que me ha enviado, es Él el que me ha mandado que venga ante usted su santidad. Después de que estuvieron platicando sobre esto y que le hizo ver Francisco que Cristo le había mandado que fuera ante él a solicitar esto, el Papa ya no lo pensó. Y pues entonces dijo el Papa, una vez que escuchó a Francisco de todo aquello, pues entonces te lo concedo, está concedido. Lo que tú quieres, se concede. En el nombre del Señor, que se haga como tú lo estás pidiendo. Tú me dices que vienes de parte de Cristo. Jesús, Él te envió, que tuviste esta revelación, que estabas orando, esta aparición, este diálogo que tuvieron, estás ahora conmigo. Bueno, pues no se hable más. Se te concede. Que se conceda tal y como tú lo has pedido. Vienes de Jesús, no puedo negarlo. Y entonces el Papa concedió esta indulgencia. Lógicamente, algunos de los cardenales, como sucede en todo, ¿verdad?, no estuvieron de acuerdo con esta decisión. ¿Por qué? Porque como el Papa le había dicho, es que no es costumbre hacerlo así. Como quien dice, estoy haciendo una excepción contigo, porque tú me has venido a participar. ¿Cómo fue que se dio esto? ¿Cómo se te apareció Jesús y María, su madre? Pero ante el desacuerdo de algunos cardenales, el Papa le dijo a Francisco, delante de todos ellos, está bien, la indulgencia te la concedo para esa iglesita. Y además te la concedo a perpetuidad, es decir, para siempre, perpetuamente. Pero una sola vez al año, no cada vez que llegue alguien a visitar la iglesia. Vean, hay mucha diferencia. Si no va a ser cada vez que alguien llega, ya entré a la basílica, pues aunque no sea 2 de agosto, ya gané la indulgencia. Dice, no. Va a ser solamente una vez al año. Eso sí, a perpetuidad. Cada año, el día de la dedicación de esta pequeña iglesia, quienes entren allí confesados y perdonados sus pecados y absueltos de sus culpas, podrán ganar esta indulgencia, pero una sola vez al año. Y añadir, el documento añade, desde las vísperas de la fecha de la dedicación de la pequeña iglesia hasta el día siguiente. Por eso es que también todavía esto se acostumbra, desde las vísperas del día 1 de agosto ya se comienza a ganar la indulgencia. Y después todo el día 2, como hicimos ayer. Entonces, eso es lo que habría que tener en cuenta, una sola vez al año, perpetuamente cada año, desde la tarde anterior, tarde-noche anterior, desde el día 1, y luego todo el día 2. Y finalmente, esta indulgencia originariamente se concedía solamente quien visitara una iglesia franciscana. Pero después del Vaticano II ya se quitó este requisito. La indulgencia de la porciúncula o el perdón de Asís se va a poder ganar en cualquier iglesia, en la catedral, principalmente en la basílica, pero también en cualquier iglesita, por más pequeña que sea, siempre que se entre confesado, que se comulgue, que se rece por el Papa, que no se esté excomulgado, que se tenga el deseo de cambiar de vida, eso. Y a partir de 1216 hasta la fecha, van más de 800 años, ¿verdad? Y esta indulgencia la seguimos ganando cada año muchísimos, miles, diría yo que en todos estos siglos, millones de cristianos. Y eso, cristianos, católicos, no solamente los franciscanos, porque esta indulgencia, aunque Francisco lo obtuvo, no lo obtuvo en exclusiva para los frailes, ni para la tercera orden, ni solamente para la familia franciscana, primera y segunda y tercera orden, no, sino para todos los bautizados, para toda la iglesia. Y vean, llevamos ya más de 800 años y esta indulgencia que ayer celebramos y que ayer
pudimos ganar muchos, va a continuar. El año que viene seguirá y la podrán ganar muchísimas otras gentes. Bueno, ahora sí, creo que ya se acabó el tema. Vamos ahora sí a algunas preguntas que seguramente tienen ustedes por ahí. ¿Por qué? Porque esto de las indulgencias, como les decía al inicio, es un terreno en el que siempre hay algo de, pues, no sé, como inquietudes, también se presta a polémicas, pero lo primero que hay que decir es que la Iglesia, los representantes de la Iglesia, los apóstoles, San Pedro y los demás, a Jesús les dio el poder de atar y desatar. Entonces ellos pueden también, indudablemente, conceder esto. Muy bien. Vamos a ver entonces, ¿hay alguna pregunta, cuestión, inquietud, duda, sugerencia en YouTube, en Face? Paz y bien, padre, paz y bien a todos, buenas tardes. Nora Saavedra, desde YouTube, pregunta, ¿sería válida la indulgencia por un alma purgante? No, la indulgencia se gana personal. La indulgencia es personal para nosotros. Podemos nosotros pedir por ellos, pero no aplicar, valga la expresión, ¿verdad? Decir yo es que hice todo esto y para que gane la indulgencia, porque no sé, no llevó una vida muy buena, que digamos, entonces yo quiero que gane, no, la indulgencia se ofrece a los que aún estamos en este mundo. Pero lógicamente podemos seguir pidiendo por nuestros difuntos, pero no que puedan ganar ellos la indulgencia. Hasta ahorita son las únicas participaciones, padre. A ver, ahora de aquí, algunos de los hermanos, las hermanas, alguna inquietud, alguna pregunta, sugerencia. Yo sí, padre. Buenas noches. Hola, Peter. A ver. Digo, a lo mejor es tonta mi pregunta, pero ¿como cuánto tiempo me protege la indulgencia plenaria? O sea, un año con esto, o sea, sé que a lo mejor me perdonan todos mis pecados, ¿no? Y todo, pero como, por así decirlo, entre comillas, ¿como cuánto tiempo tengo como que esa gracia, pues? No sé si me explico. Para que no caduque, hablando pues en otros términos. O cuánto tiempo como que me para que caduque. me protegen. Ajá. No, habrá que entenderla así. La indulgencia se nos concede y se nos perdonan todos los pecados cometidos hasta el momento en que tú te acercas a la comunión. O sea, se perdonan todas las penas que se deben de purgar, que se deben de pagar, por así decirlo, por las faltas cometidas. Eso es lo que se perdona, las penas que merecen los pecados que se te acaban de perdonar. Ya los que se comentan después de esto, ya diríamos, ya es otra historia. O una nueva historia. O borrón y cuenta nueva. Exacto. Okay. Entonces ya va a depender, por así decirlo, de nosotros, ¿verdad? Ya va a depender de nosotros mantener esta situación de estado de gracia lo más que podamos. Pero pues sí. Bueno, porque también eso implica que tiene que haber por parte de nosotros esta dedicación, esta constancia, diríamos, en irme preocupando para que mi vida esté bien encauzada, porque si el ganar esta indulgencia también me movió a cambiar de vida, me movió a darle un giro diferente del que llevaba hasta ahora, pues es indudable que entonces aquello me va a durar muchísimo. Y si hay alguna falta un poquito grave o grave, un pecado mortal que llamamos nosotros, bueno, pues entonces vayamos a confesarnos, que nos perdone y llegará otra vez la indulgencia. ¿Y qué es lo que la indulgencia perdona entonces? Las penas temporales debidas por esto. Ok. Sería así. ¿Alguien más? Sí, Fray. Fray, entonces, ¿sí se aplica para personas difuntas también? No,
no nos va a poder aplicar porque les decía yo que esto se aplica solamente para los que aún estamos aquí en este mundo. Podemos pedir por ellos, pero no ganar la indulgencia para ellos. ¿Por qué? Porque la indulgencia la aplicamos, por decirlo así, nos beneficia a nosotros en cuanto que se nos perdonan las penas debidas, temporales, debidas por esos pecados que nosotros cometimos. Pero no las vamos a poder ganar esa indulgencia para este difunto y después para este otro. Pero sí lo que les decía, lo que sí podemos hacer es que nosotros, una vez que hemos obtenido nuestra indulgencia, ¿verdad? Que ya nos confesamos, comulgamos, que hicimos esos propósitos, cambiar de vida, lo que hacemos siempre, seguir pidiendo por ellos, eso sí, pero no tanto que podamos nosotros dirigir nuestra indulgencia hacia ellos, porque los requisitos pues no se cumplen, ¿verdad? Es decir, que se comulgue, que se confiese, que se comulgue, pues va a estar un poquito medio en chino que ellos lo puedan hacer, estén donde estén. Claro. Ok, gracias, Ray. De nada, Brenda. Sí, José Luis. Tu micrófono, José Luis. Tu micrófono. Ya está ya. Creo yo que una gran parte también es mucha responsabilidad por parte de la persona, porque es realmente el querer un cambio de vida, ¿no? Quiere decir que uno no lo ha llevado. Entonces, sí, está la indulgencia, pero uno tiene que trabajar antes y después mucho para, no como Constantino, ¿verdad? Al momento que ya soy viejito, voy a bautizarme, ¿no? Para borrar todo, ¿no? Gracias, yo creo que también en eso, qué bueno que tú y lo que decía Peter y también Brenda, aquí lo importante es que a todos nos ha pasado, a unos más y a otros menos, que a veces nos angustia, ¿eh? Y a veces nos llega a atormentar de acuerdo a nuestra sensibilidad. Dice, pero es que todas las burradas que hice, no sé todo lo que me espera, padre, yo no sé si voy a tener perdón porque todo lo que me espera. Bueno, pues este es un gran reconforto. ¿Por qué? Se me perdonan las penas temporales que merecieron todas estas faltas horribles que yo hice. Entonces, quiere decir, comiénzale. El camino ya está. Ya han quitado de ese camino todo aquello que te estorbaba, ahora está limpio, camínale. Ya no te estés atormentando por aquellas cosas pero ¿qué me irá a pasar? Porque yo, tantas burradas, tantas esto, tanto lo otro, y no sé ni cómo me vaya a ir delante del Señor. Bueno, pues aquí tenemos algo que nos debe reconfortar. El hecho de saber que en la pena temporal debida a mis culpas ha quedado perdonado. Pero que eso me debe motivar a continuar, a seguir, adelante. Conscientes, claro está, como siempre les he dicho, con todos nuestros buenos propósitos, pues siempre queda a flote nuestra fragilidad humana. Claro. Eso es lo que ha hecho que los santos permanezcan firmes. Porque están conscientes, sí, de que han adelantado mucho, pero de que mientras estamos en este mundo y en nuestro cuerpo, estamos expuestos a un montón de cosas. Por eso recuerden ustedes lo que les había comentado en alguna ocasión, lo que San Francisco decía a los hermanos que les tocó vivir con él, ya para morir, y unos días antes todavía, cuando podían juntarse, dice, hermanos, comencemos a servir al Señor Dios, porque lo que hasta hoy hemos hecho es muy poco. Entonces uno dice, ¿qué? Si el que ya está unos días de morir con toda esta vida dice, comencemos, porque lo que hasta ahorita hemos hecho es muy poquito, uno dice, bueno, pues, ¿qué voy a poder decir yo? Pero al mismo tiempo tenemos esto que nos debe de motivar, no de confiarnos equivocadamente diciendo, bueno, pues después yo gano por la indulgencia de la porción, que ya todo pasó, le puedo seguir dando vuela a la hilacha y total llega la indulgencia y otra vez me perdona todo ya. No.
tiene que haber la intención desde antes de querer ese cambio. Si no, lo que decía José Luis, si no, pues sirve de muy poco, ¿no? Y prácticamente de nada. Hacemos inválida la indulgencia con nuestra actitud. ¿Alguien más? Sí, padre. En Facebook, perdón, en Facebook, Emilio Martínez dice, en varias páginas se menciona que se puede aplicar por un difunto. Por ejemplo, la Arquidiócesis de Puebla lo tiene publicado, ¿sí? Y otra pregunta es, ¿dónde podrían leer propiamente los estatutos de esta indulgencia? Si es que ha sido modificada, o sea, si que la pudieran consultar. Lo primero va a ser que se consigue, yo creo que ahora se consigue en internet la constitución esta de Doctrina Indulgencial de 1968, Papa Pablo VI, y seguramente que la van a, allí está el documento, es una constitución, y cuando es una constitución se habla de un documento no extensísimo, pero sí muy detallado y con bastantes páginas. Pero allí se va a poder ver los requisitos, incluso las indulgencias que aún permanecen. Porque digamos que viene siendo el documento principal para la doctrina sobre las indulgencias, por eso se llama así la Constitución. ¿Sí? Doctrina Indulgenciarum, doctrina sobre las indulgencias. Creo que lo puede conseguir en internet, seguramente se puede bajar, porque la mayor parte de los documentos ahora emitidos por la curia papal se pueden bajar. A ver, yo creo que habría que revisar el documento porque a lo mejor el documento ya es un poquito más antiguo y habría que ver también en qué sentido dice que se puede aplicar, porque obtener como tal, si nos atenemos a los requisitos y demás, pues está un poquito difícil. Tal vez la indulgencia parcial igual y sí, porque acuérdense, dice, cuando faltan algunos de los requisitos, entonces la indulgencia deja de ser plenaria, es parcial. Entonces, probablemente, y ya se me pasó haber profundizado en esto, pero seguramente que cuando se trata de aplicar por los difuntos, sería una indulgencia parcial. Lo que el Papa le preguntó, ¿por cuántos años quieres? Es decir, ¿cuántos años de perdón quieres? Pero aquí entramos entonces en un terreno ya un poco más delicado, ¿sí? Hablar de cantidad de años, de todo esto, ya implica entrar en terrenos de discusión. Pero, contestando la pregunta, la Constitución creo que puede resolver muchas dudas al respecto. Muy bien. ¿Algo más? Bueno, pues bienvenidos nuevamente. Cuídense porque recuerden que todavía este bicho anda rondando por ahí. Ya llegó para quedarse, pero lo malo está que se quedó, pero sigue causando daño. Sigue causando daño, así que cuídense, mis hermanas, cuídense. Dios, Berta, Un Luis, gusto de verlo, Fray. Jaime, Trini, Vicky, hermanas, Adiós. Brenda, cuídense y primeramente Dios. Pase bien. Primeramente, de veras, sí, también, muchas gracias a mis hermanas y hermanos que nos siguen, algunos nos siguen también por YouTube, por Face, no solamente de aquí del país, algunos nos siguen de Centroamérica, Salvador, Guatemala, principalmente, Honduras también, pero también de Sudamérica, Brasil y Uruguay, algunos chilenos también, y de España. Muchas gracias, hermanas, hermanos. Vamos Paz y bien, Fray, paz y bien. Paz y bien. Paz bien, Trini. Bien, Fray. Paz bien. Abrazos, padre. Paz y bien. Paz y bien. Hasta luego. Pase bien. De Pase aquí a bien. días, primeramente Dios. Sí, Fray. Adiós. Adiós. Cuídese mucho, Fray, cuídese mucho.